sabéis lo que significa para mí estar en esta plaza 10 años después de mi primera visita a esta ciudad, a Lérida, para presentar el proyecto de Vox en el año 2014. Nunca olvidaré qué poca gente había en aquel momento. Durante un tiempo estuve hablando, veo que algunos levantan la mano, aquí estaba también María Dolores, pero eran muy pocos, pero durante un tiempo estuve hablando de los 14 de Lérida, de aquellos 14 que vinieron a escuchar el mensaje de Vox, que tuvieron la valentía de acercarse. Y fue muy emocionante seguir hablando de esos 14 de Lérida durante unos años, hasta venir aquí 6 años después, en el año 2020, y encontrar que esos 14 de Lérida se convirtieron en 8.839 que llevaron a Toni al Parlamento de Cataluña, y que esos 14 de Lérida se convirtieron en casi 4.000 leridanos que en esta ciudad llevaron a Gloria y a Josep al ayuntamiento. Y para mí estar hoy en esta plaza, mucho más llena que la de hace 4 años, cuando tuvimos ese gran resultado en el Parlamento de Cataluña y que convirtieron a Vox y a Ignacio Garriga, el representante de la primera fuerza política nacional en Cataluña. Para mí es muy impresionante ver esta plaza y muy emocionante ver pues algunas banderas de España, de esa gente que ha superado el miedo, de esa gente a la que valoramos tanto, porque sabemos que cada vez es más difícil dar la cara en algunos lugares de España. Decía que para mí es emocionante volver a Lérida, y cuando digo Lérida sé que a algunos les suena raro. Yo hablo en español, en castellano, y cuando hablo en español, en castellano, digo Lérida. Si hablas en catalán, diría Lleida sin ningún problema. El otro día se organizó un lío, una discusión entre Illa y Puigdemont sobre si había que decir Lérida o Lleida. No, si el problema es que podemos decir cualquiera de las dos. El problema es que han querido imponer durante mucho tiempo y que solo se pudiera decir uno de esos nombres. Y para nosotros se puede decir perfectamente Lleida cuando se habla en catalán y Lérida cuando se habla en la lengua común. Lo que no queremos es que se diga nunca la taifa de Lárida, que es como se llamaba antes. Y lo que queremos es que las mujeres puedan seguir paseando libres, porque según caminaba hacia aquí, he visto las calles de Lérida y he notado ciertos cambios, y no precisamente a mejor. Y lo que he visto es que es mucho mayor el número de mujeres que no son libres en esta ciudad. El número de mujeres a las que les han dicho que están por detrás de los hombres. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que llevar a una profunda reflexión. La reflexión de otros es el silencio. Porque, insisto, para mí es muy impresionante recordar aquellos 14 de Lérida y ahora ver, 10 años después, a Ignacio en el Parlamento de Cataluña, pero no solo en el Parlamento, sino en los debates en la televisión todos los días, debatiendo con todos esos, denunciando los problemas de la inmigración ilegal, que dañan no solo a los catalanes, sino a los inmigrantes legales, es decir, a la gente que viene a vivir entre nosotros respetando nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestra cultura, sin querer imponer las suyas, renunciando a ello. Y ver a Ignacio representando a aquellos adelantados de Lérida y diciendo las verdades del barquero, y escuchar en los demás un silencio estremecedor. Ya no te llaman ni fascista, ya no te dicen que eres racista, Ignacio, directamente se callan. Y ese es el gran bulo de la política, ese es el gran bulo de los debates, que el principal problema de muchos catalanes, después del intento del separatismo, de romper la convivencia en esta tierra y de romper la unidad nacional, se llama inseguridad en las calles. Y ese es un problema que ocultan todos los demás partidos políticos, porque ya no se atreven ni a debatir. Y yo creo que, aunque es un mal síntoma de en qué se ha convertido la política, es también un gran triunfo de Vox haberse convertido en el altavoz de la gente corriente y de los verdaderos problemas de los españoles y de los catalanes. Porque lo que estamos viviendo en estas elecciones es una farsa. Estas elecciones, este proceso electoral, son el escenario de un gran teatro, de un gran bulo. Resulta que han venido aquí a pelearse el Partido Socialista, ni obrero ni español, porque aquí no se atreven ni a llamarse español, los separatistas de izquierda y los separatistas de derecha, pero todos ellos están juntos en Madrid sosteniendo al gobierno de la amnistía. Y unos han tenido lo que querían, que es poder a cualquier precio, y otros amnistía para sus crímenes, los peores delitos que puede cometer un representante público, que es intentar robarnos a todos los demás la patria y la tierra de nuestros padres. Y aquí vienen a pelearse, pero si están de acuerdo en lo esencial. Hemos visto el numerito de la amnistía,
los numeritos de Sánchez, por cierto. Hay que hablar con claridad de lo que ha pasado con el presidente del gobierno durante estos días. Claro, porque el gran debate nacional no son los problemas de la inseguridad, o los problemas del campo, o de la industria. No, son los lloriqueos del presidente del gobierno. Que no se siente bien, porque claro, sale a la calle y la gente le dice lo que piensa. Mira, es lo que suele pasarnos cuando salimos a la calle. A nosotros también, incluso nos lo dicen con más crudeza, incluso con violencia. A nosotros nos lo han dicho incluso los escoltas del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, a pedradas en Vallecas. Nos lo han dicho los aliados de Pedro Sánchez a pedradas contra la cabeza de nuestras diputadas. Y veíamos a los diputados socialistas diciendo que aquello era ketchup cuando las cabezas de las diputadas de Vox sangraban. Y ahora viene el presidente del gobierno, claro, que le molesta que uno le diga, métete, saca las manos de los bolsillos, que no sabes estar delante del rey. Y que el otro le diga una mención escatológica en una de sus intervenciones, y que el otro le interrumpa y le recuerde la amnistía, y que otro le recuerde sus mentiras. Y claro, se le está haciendo muy largo, porque no le queréis lo suficiente. Y él necesita más cariño. Él necesita hacer lo que le dé la gana, y encima, porque le mostréis más cariño, porque él lo vale. Porque en realidad no quiere ser presidente del gobierno, quiere ser Nerón. Quiere ser una especie de emperador absoluto, un autócrata al que no se le pueda decir nada. Y si no, monta el lío, monta el numerito, dice que se va a casa a pensar. Decid vosotros en vuestro trabajo al jefe, oye, que los jefes somos nosotros, sois vosotros. Oye, que me voy 5 días a darle una vuelta a ver si mereces que trabaje por ti. Pues cuando vuelves 5 días después, pues igual ya no tienes trabajo. Y a este me parece que ni siquiera le han descontado los días del sueldo. Ni siquiera eso. Ha venido y ha montado un numerito. Y estuvo en Barcelona, creo que ayer. Y ayer o anteayer. Bueno, entonces nos contó todo lo que había pasado. Decía, claro, que son Feijóo y Abascal que han creado una máquina de fango. Y que hay unos pseudomedios y unos digitales y unas tertulias que se dedican a esparcir bulos. Y que luego esos bulos los llevan Abascal y Feijóo a las tribunas políticas. Y que luego hay unas organizaciones ultraderechistas que lo llevan a los tribunales y lo judicializan. Pobrecito. Qué pena nos da Pedro Sánchez. No, a nosotros no nos retuercen nuestro mensaje. Sobre nosotros no hay bulos y mentiras. Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se puede ser tan cara dura? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo se puede uno atrever, siendo el rey del bulo, como es Pedro Sánchez, a lloriquear durante 5 días, a reprocharos falta de cariño y a deciros que se cuentan mentiras sobre él? ¿Cuál es el bulo sobre Pedro Sánchez? Que se hizo presidente del gobierno mintiendo a todos los españoles sobre sus pactos. ¿Ese es el bulo? Porque recordáis como lo decía 3 veces, ¿eh? Hay que estar atentos. Si dice una cosa una vez, igual no es mentira. Si la repite 3 veces, es mentira seguro. ¿Quiere que se lo repita? ¿Quiere que se lo repita, señora Griso? ¿O quiere que se lo repita, fulanito? No voy a pactar con Bildu. ¿Quiere que se lo repita? No podría dormir con Podemos en el gobierno. Pues nada, luego cambia de opinión. Y nosotros nos hemos inventado un bulo. Y así una legislatura. Y pensamos que no podía ser peor. Y ha sido peor. En la siguiente legislatura directamente ha mentido sobre la amnistía. No, la amnistía iba contra la Constitución, de ninguna manera una amnistía. Pues llegó y aplicó la amnistía también. Y este señor, pues no voy a calificarle, que está sentado en la presidencia del gobierno, es el que se dedica a broncar al personal, a la población, por los bulos. Las cosas que dicen de nosotros, ¿verdad, Ignacio? Las cosas que nos han llamado. Defendemos las fronteras de nuestro país, que son las paredes de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra patria. Somos directamente racistas y xenófobos. Si creemos que los impuestos son abusivos para todo tipo de españoles, los más humildes, los más pudientes, que somos insolidarios. Si decimos que el Estado de las autonomías nos ha dividido, nos ha enfrentado y que los parlamentos autonómicos son un problema, directamente somos centralistas de Madrid, aunque yo sea vasco y este señor catalán. Y así todo. Y luego viene a lloriquear el presidente del gobierno, que no tiene lo que hay que tener, que es la fortaleza suficiente para aceptar la pesadumbre de un cargo tan importante y tan honroso, que es el de representar a los españoles. Pero no tiene lo que hay que tener, la fortaleza necesaria, porque no puede tener la conciencia tranquila después de haber mentido a diestro y siniestro a todos nuestros compatriotas. Y luego están los otros.
que se enfadan mucho con Sánchez, que nos dicen que hay un golpe a la Constitución, que dicen que el PSOE y Sánchez están amenazando a los jueces y a los medios libres, y estamos de acuerdo. Y acto seguido le tienden la mano a Pedro Sánchez y piden negociar los jueces con él, piden repartirse los puestos en la televisión y se reparten las comisiones en el Parlamento. Entonces, ¿nos aclaramos o no? ¿Qué hace el Partido Popular diciendo que Sánchez es tan malo y acto seguido pactando con Pedro Sánchez? El señor Feijóo parece que se ha dado un golpe, está despistado. ¿Está despistado o nos está engañando o está estafando a sus propios electores? ¿Sánchez está dando un golpe a la Constitución o no? ¿Se puede pactar con el que está dando un golpe a la Constitución? Porque además ha pedido un mediador internacional para bochornar más a España. Y ahora tiene miedo de que el Partido Socialista rompa el intento de acuerdo y dice, si rompen el acuerdo sobre el Consejo, que no hay acuerdo, tendrán que explicarlo ellos. Pero si tenías que romperlo tú, si tenías que decirle a Pedro Sánchez que distancia infinita, que con él no vas ni a la vuelta de la esquina, si no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo con alguien con tan pocos escrúpulos, con alguien que está llevando a los españoles al enfrentamiento, con alguien que, como ha mentido a todos, ya no sabe qué hacer, que hasta es capaz de desenterrar huesos para fotografiarse con ellos, desenterrando muertos, que tiene delito, y desenterrando odios, que es lo peor. Pues con ese gobierno no se puede ir a ningún lado. Con ese Partido Socialista no hay nada que pactar, y lo ha dicho con toda claridad también Ignacio Garriga. Y el PP sigue con la mano tendida. Al que no le tiende la mano es a Vox, salvo donde les hace falta, que es verdad que en el Partido Popular hay de todo. Hay gentes con un despiste monumental y gentes en las regiones que han aceptado el resultado electoral y con las que hemos llegado a acuerdos y estamos trabajando. Muy lejos de lo que nos gustaría. Estamos logrando cositas, cambios de rumbo, pero estamos trabajando. Pero en la dirección nacional del Partido Popular tienen un problema. Van a las elecciones gallegas, el problema es Vox, que no tiene que presentarse, porque si no va a ganar el bloque nacionalista galego. Hombre, igual gana porque el PP se ha dedicado a hacer nacionalismo gallego durante 20 años en Galicia. Llegan las elecciones vascas y su objetivo es la desaparición de Vox, no tener ellos más escaños. Y lo reconocen en las tertulias. Llegan las elecciones catalanas y su objetivo es quedar por encima de Vox. Por cierto, ¿no decían que Vox no tenía que presentarse en algunos sitios? Pues lo que igual tendría que hacer el señor Feijóo es retirar su candidatura en Lérida y en Gerona, para no dividir el voto, que es lo que dicen ellos siempre. Porque aquí, hace 4 años, se quedaron sin representante. Y los votos del Partido Popular aquí fueron a la basura. Esto no lo acabo de decir como elemento de debate, no porque lo crea. Yo no creo que tengan que retirar su candidatura. Yo creo honradamente que hay gente que comparte más su mensaje que el nuestro y tienen que poder tener a quién votar. Pero lo que no es aceptable es que permanentemente os estén diciendo a vosotros que vuestro voto no vale para nada, incluso donde vale, incluso donde se obtiene representación. Y ese es el problema del PP, que en vez de combatir a este gobierno emplea una gran parte de su tiempo en a ver cómo se deshacen de Vox. Y no se van a deshacer de Vox, porque Vox no es una moda naranja, ni una ocurrencia morada, enemiga de nuestra patria que pacta con todo el separatismo. Vox es un partido profundamente asentado en la realidad de nuestra patria y que responde a valores que no se ha inventado Abascal ni Garriga. Responde a valores que han defendido generaciones y generaciones de españoles durante muchos siglos. Nosotros no nos hemos inventado lo que defendemos. Estamos defendiendo lo que creemos que es el sentido común, lo que son los valores que hemos aprendido en nuestras casas. Y por lo tanto, que abandonen toda esperanza porque Vox no va a desaparecer. Tienen tal despiste que hoy el señor Feijóo, entiendo que en un lapsus, ha dicho que su nueva candidata a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, es triplemente catalana. ¿Por qué? ¿Por los apellidos? ¿Por el nombre? Ignacio, tú, el nombre es como más bien de origen vasco. Garriga sí, ¿no? Pues nada, tú eres medio catalán, un tercio de catalán. Pero Alejandro Fernández García no es ni catalán, según el señor Feijóo. ¿Pero cómo se puede caer en el apellidismo este tonto de los separatistas? ¿Qué pasa? ¿Que los que han venido a trabajar de otros lugares de España aquí son menos catalanes? ¿Están menos ligados a esta tierra? Pues en absoluto. Igual que las personas que vienen hoy de otros países. Y hay una diferencia, que no es lo mismo venir aquí de Castilla y León, que es nuestra patria también, que venir de otros países. Pero las personas que vienen a trabajar de otros países
a levantar esta patria con nosotros, respetando nuestras leyes, contribuyendo al sostenimiento de los ingresos públicos, también tienen sus derechos y les damos la bienvenida. Lo que no damos la bienvenida es a los que entran ilegalmente. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Y no porque consideremos culpables a las personas que vienen ilegalmente, son también víctimas de una política despiadada, impulsada por el resto de los partidos políticos y que solo obtiene el voto en contra de Vox, como el otro día en el Congreso de los Diputados, donde todos votaron masivamente, salvo Vox, a favor de regularizar de golpe a 500.000 de personas que habían entrado ilegalmente en España. Y sabemos que hay muchos dramas entre ese 500.000 de personas, pero no se puede lanzar el mensaje de que aquí se entra ilegalmente y te quedas, porque al final vienen unos políticos y no se sabe por qué tipo de intereses te regularizan. Quizá porque el Banco de España acaba de decir que necesitamos en los próximos 30 años 25 millones de extranjeros. Hombre, podían decir que necesitamos 25 millones de niños españoles que nazcan, podían ayudar a las familias a tener hijos. Y lo mismo el Banco de España que la patronal, que la COE. Aquí parece que no es la prioridad nacional de ningún partido, de ninguna institución económica, ni siquiera de la patronal, por supuesto de los sindicatos, ni digamos. Esos solo están preocupados en cómo se asalta la justicia y se impone en España un régimen criminal como el que les gusta a ellos, de la hoz y el martillo, y para poder cantar todos la internacional y hacernosla cantar a los demás. Pero es terrible que incluso organizaciones como la patronal no estén preocupadas de verdad porque los españoles tengan hijos. ¿Por qué? Porque claro, traen gente y hacen que los salarios se hundan. O porque así de paso no tienen embarazadas en las empresas y un problema menos para algunos empresarios desaprensivos. Pues no, nosotros lo tenemos muy claro. Aquí lo que hace falta es apostar por la natalidad nacional y hacer que las familias españolas puedan tener hijos y dar la bienvenida, por supuesto, al que venga llamando a la puerta y respetando las leyes. No tenemos ninguna duda. Nosotros hablamos con toda claridad. Nos acusan de bulos, pero ¿es un bulo la inmersión lingüística en los colegios? Es un bulo que hay muchos jóvenes, aquí veo muchos chavales jóvenes, y estoy seguro de por qué se han acercado hasta aquí. Pues muchos porque padecen en la calle la violencia y las amenazas de los de siempre. Y otros porque en los colegios tienen que aguantar a los profesores con sus doctrinas de género, con su adoctrinamiento y en muchos casos con la imposición de una lengua que no es su lengua materna, que no es la lengua que ellos hablan en sus casas y que les conduce al fracaso escolar. Y por eso hay aquí muchos chavales jóvenes, aquí y el otro día cuando estábamos en Vitoria, que padecen los mismos problemas y se acercan a escucharnos. No pueden votar. Tienen 15, 16 años, 17. Yo lo veo perfectamente en las caras y además en cuanto luego se acercan y piden fotos, les pregunto la edad a todos y es así. Y están precisamente por eso, porque ellos saben lo que se está viviendo en la calle. Ellos son los primeros que viven la inseguridad. Ellos saben lo que está pasando en los colegios con el adoctrinamiento de los profesores de la siniestra y con las porquerías que se les transmiten. Y por eso ellos saben que en Vox hay futuro, que hay alguien al que pueden votar, que es Ignacio Garriga, y porque le van a votar en defensa propia, porque es el que va a garantizar su seguridad y el que va a garantizar su libertad en los colegios. ¿Es acaso un bulo que todos los partidos están a favor de la Agenda 2030 menos Vox? Una Agenda 2030 que votan donde sea, En Bruselas, donde el PP y el PSOE votan el 90% de las veces conjuntamente en estos 5 años, en el Congreso de los Diputados y en cualquier parlamento regional. Si hay que votar cualquier porquería de esas que impone la Agenda 2030, allí están todos para votar como un solo hombre. Y como siempre, solo encuentran la oposición de Vox. No es un bulo, ni es un bulo el aumento de las violaciones en Lérida. En el año 2022, un 28%. Y en el año 2023, un 36%. Ni es un bulo el aumento de las agresiones sexuales en el metro de Barcelona, de un año para otro, un 45%. Es una verdad que quieren tapar y que han prohibido que podamos poner en los carteles. Porque no quieren que se conozca la verdad. Por eso no debaten con Ignacio sobre la verdad. Porque tienen miedo de que cada vez más gente se dé cuenta de quiénes son los culpables de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Ni es un bulo, y vuelvo a lo que decía antes, que la inmigración masiva e ilegal es un problema para cualquier sociedad. En primer lugar, para los que viven en esa sociedad, pero también para los que acaban de llegar respetando las leyes. No es un bulo que la inmigración ilegal provoca un drama en el mar, ocasionando la muerte de muchas personas que vienen llamadas por falsas promesas que los políticos no pueden ni siquiera garantizar a vuestros hijos.
Ni es un bulo que hay organizaciones no gubernamentales pagadas con vuestro dinero que colaboran con las mafias del tráfico de personas en esos trayectos inhumanos que utilizan los traficantes de seres humanos. Ni es un bulo tampoco que muchos yihadistas han entrado precisamente a través de estas oleadas. Ni es un bulo el aumento de la inseguridad en las calles. Son datos reales de los que da el propio Marlaska o la Consejería de Interior. Son reales hasta que Vox los pone en una tribuna. Entonces dicen que son mentira, cuando son sus propios datos. Ni es un bulo el colapso de los sistemas de atención sanitaria, si lo padecéis cualquiera de vosotros, cuando vais a un médico, cuando vais a un ambulatorio, cuando vais a un hospital, si veis perfectamente lo que está pasando allí. Ni es un bulo que las ayudas sociales se están utilizando precisamente para promover la inmigración ilegal y no llegan a los españoles necesitados. No son bulos, son las verdades que solo Vox dice y que vamos a seguir diciendo, hagan lo que hagan. Los fast-check esos, las fiscalías que quieran, las leyes de persecución que les dé la gana, porque a nosotros no nos van a callar de ninguna manera. Es un verdadero orgullo representaros, es un verdadero honor y una alegría poder hacerlo con este respaldo creciente que nos habéis demostrado en Lérida, y podéis estar seguros de que nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás. Adelante, españoles de Lérida, sin miedo a nada ni a nadie, ni un paso atrás. ¡Viva Lérida! ¡Visca Cataluña! ¡Y viva España!